Listo, ya estamos aquí empezando con este primer episodio de nuestro podcast. Así se va a llamar nuestro podcast. Nos encantó ese nombre, lo hicimos muy personal, muy de nosotros. Y en este espacio vamos a empezar a regalarte pláticas, discusiones, situaciones con respecto a temas de pareja. Vamos a ir respondiendo preguntas. Ahorita tenemos una serie de preguntas al azar que no conocemos, que son sorpresa. Sí, para quien no nos conozca, mi nombre es Sandy Ramírez Y yo soy Peter Valdés. y somos pareja y además somos coaches expertos en relación de pareja. Ya llevamos varios años apoyando a cientos de personas a crear relaciones poderosas. Y bueno, este no es el primer podcast que hacemos ya anteriormente. Antes de que estuviera de moda todo este tema de los podcasts hace como 6 años, hacíamos uno donde platicábamos él y yo, invitábamos también a algunos expertos en temas de pareja, así que esos también vamos a rescatar algunos y te los vamos a comenzar a subir aquí. Pero esta es una nueva etapa, así que estamos muy, muy, muy emocionados. Estamos empezando con algo que surja así sin guión, ¿no? Algo Exacto. muy improvisado donde podamos crear esta plática y donde tal vez puedan ver incluso algunos desacuerdos que podamos tener Sandy y yo, donde vamos a hablar de diferentes temas de pareja a modo muy personal, de situaciones que nos han funcionado a nosotros para lograr lo que tenemos hoy en día. Así es, así que te retamos a que le hagas estas preguntas a tu pareja. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos un botecito. A ver, vamos a ver. Aquí está. La primera pregunta dice así. ¿Cuál es un miedo que a veces te cuesta confesarme? Un miedo que a veces me cuesta confesarte. Híjole, mira, yo creo que es el tema de los miedos es algo complejo, ¿no? Porque hablar de mis miedos o hablar de los miedos de cualquier persona y más aún con pareja cuando existe ese miedo al juicio principalmente, ¿no? Yo creo que Ujú, el tema de no atrevernos a hablar, primero hablar un poquito en general y ya luego hablar de mí. Este, ese miedo a abrirnos con la ujú, pareja, ese miedo a contar ciertas circunstancias o ciertas situaciones de nuestra vida personal, tiene que ver mucho con el miedo al juicio, con el ujú, miedo a sentirme seguro en el espacio que tengo, ujú, ¿no? A dejar de sentirme seguro en este espacio que tengo contigo. ujú, Y es principalmente ese temor a que tú me juzgues como persona ujú, por lo que estoy decidiendo, por cómo estoy accionando, por lo que estoy haciendo. Y yo creo que es un miedo general en todas las relaciones de pareja y muchas veces ese miedo nos lleva a, voy a irme hacia otro tema rápidamente, ¿no? Nos lleva a recurrir a la mentira, a tomar este recurso, ¿no? ujú, Como yo lo menciono en muchas clases que damos, este recurso que tenemos todos los seres humanos, que es la mentira, y probablemente ahorita me empiecen a aventar hate en las ujú, redes, ¿no? Porque opino justo eso, que la mentira como tal es un recurso y que tenemos más bien que ver por qué me afecta la mentira a mí, por qué ujú, me afecta que la gente me mienta y por qué me miente la gente, ¿no? Cuando yo lo hago personal, puedo empezar a lograr un resultado diferente. Pero bueno, hablando de esos miedos, es justamente eso, el miedo al juicio, o sea, ¿qué miedo no te he confesado? Pues yo creo que hoy en día, después de tantos años, pues no hay ningún miedo que yo no te haya confesado. De hecho, hasta me da risa, ¿no? Que me dices que soy una persona que no le tiene miedo a nada. ujú, Pero principalmente mi mayor miedo toda la vida ha sido mi miedo al rechazo. ujú, ¿Ok? El miedo a sentirme rechazado por la gente que amo, por la gente que quiero, y, y, y en tiempos anteriores, o sea, eso me llevó en muchas ocasiones a recurrir a la mentira, ¿no? Con mi mamá, contigo, con papá, o sea, si nos vamos tiempo atrás, pues es importante también reconocer, porque es algo que a mí también me echó fuerte, ¿no? El recorrer que fui en determinado momento, y sigo siendo un experto en la mentira, aunque ya es un recurso que no utilizo en mis ujú, relaciones, porque ya no tengo ese miedo al rechazo que tenía anteriormente de ti. O sea, yo ya sé que no importa lo que haga, que no importa lo que ocurra entre nosotros en la situación económica, en la situación en la que vivamos, ¿no? ujú, Eh,
a estas alturas, ¿no? Pero después de años de práctica hemos logrado que ya no existe ese miedo al rechazo, ¿no? El Ujú, poder atreverme a platicarte, pues, cualquier cagada, ¿no? Que haya cometido o cualquier error que haya cometido, cualquier situación que estemos viviendo. Y eso es lo que he aprendido, que como equipo, pues, ujú, es más fácil solucionar las ujú. cosas. Va, te Vamos con toca. la siguiente pregunta. Vamos a ver. Como ves, son preguntas totalmente al azar que no conocemos. Y dice, ¿en qué momento te has sentido más cerca de mí emocionalmente? Este, pues yo creo que en el nacimiento de nuestros hijos me sentí muy cerca emocionalmente. Em, pues en los momentos difíciles también creo que, digo, es una pena, ¿no? Pero, pero en los momentos difíciles siempre he sentido tu apoyo, ¿no? Este, mm, yo creo que esos principalmente. También en los momentos, que han parecido malos, pero que en el fondo son buenos y que solo tú lo sabes así, como por ejemplo cuando me liquidaron de HSBC, todo el mundo estaba así como, ¡ah, qué barbaridad! Y yo me sentía muy en paz, muy tranquila. No sabía qué iba a hacer, pero yo me sentía muy en paz y sentía que la única persona que entendía eso eras tú. Entonces fue un momento en el que me sentí muy emocionalmente soportada, este, así. Em, pues sí, básicamente eso, cuando, ¿sabes cuando me siento muy emocionalmente soportada ahora? Cuando me baja. Cuando me baja, ahora sé que tú lo entiendes y que entiendes, pues que no estoy de buenas, pues, o sea, y que tú lo entiendes, y que sí me ofreces así como: "¿Quieres un tecito? Aquí te tengo tus pastillas", ¿no? Y eso me hace como bajar, barreras, ¿no? Como se dice. Pues esos momentos. Y yo creo que es importante, ¿no? También ese tema. Vamos a profundizar un poquito, vamos a Que platicarle un poquito más a la gente, ¿no? sí, Del por qué. O sea, porque nosotros lo contamos, nos reímos en temas de que pues te liquidaron de tu trabajo, te corrieron como tal, saliendo de un embarazo. Y, y como lo decimos así tan simplemente, ¿no? Tú y yo nos sentíamos en paz, tú te sentías en paz, aunque mucha gente de fuera estaba señalando la situación como qué barbaridad, demanda, sí. sí, Es toma acción y injusto, es porque fue injusto, justo y, y, cuando acaba de tener a mi niña. y cómo, como bien lo dice la pregunta, ¿no? Esos momentos en los que te has sentido emocionalmente cerca de mí, yo creo que es un tema que tiene que ver con comunicación, ¿no? Con el atrevernos a mirar la situación, aunque el hecho de que uno de los dos se quedara sin trabajo, pues puede ser un golpe económico a la relación de pareja, ¿no? El entender, comprender y ser compasivo, ¿no? Con el tema emocional, con entender que ya para ti estaba siendo una carga fuerte esa chamba, que querías pasar más tiempo con los niños, que, Ujú, en fin, había muchas situaciones detrás que, pues, que hay que comunicar, que hay que hablar, que hay que hacer equipo, como bien lo dije hace rato, hacer equipo para sobrellevar todas estas situaciones y para poder encontrar la bendición en cada momento. Entonces, una situación en la que la gente de fuera, ¿no? La gente que no conoce el contexto como tal, pueda ver como algo, qué barbaridad, corrieron a Sandy después de un embarazo, ¿no? Recién, porque ujú. la corrieron, hay que aclarar, o sea, así regresando de su incapacidad, por maternidad a los 3 meses de que había nacido mi hija, Que eh, cuando en me el acababan de momento. hacer una evaluación y me dijeron que todo bien, y que yo era la próxima a ascender,
y no hubo ningún comentario de mejora esto, mejora el otro, para nada durante mi embarazo. Fue algo de incapaz, o sea, en cuanto yo dije que estaba embarazada, el trato cambió por completo y, y entonces cuando regresé de mi embarazo me liquidaron. Ujú. Exactamente. Entonces, sí se tornó una situación compleja, complicada, pero era algo que Sandy ya lo había platicado conmigo. No el hecho de que la corrieran, no el hecho de quedarse sin trabajo, sino eh, todos los beneficios que vendrían a raíz de esto. Sandy lo que pensaba era en pasar más tiempo con los niños. Empezabas a tener algunos días de home office, ¿no? En ese Sí, entonces. Todavía no era pandemia ni nada, pero empezabas a tener unos días de home sí. office y el probar como ese tiempo más con los niños, más con nosotros, que pudiéramos estar más en pareja, más en familia, incluso en horarios laborales, ¿no? Ujú. Era lo que nos llevaba a hablar justo de qué padre esto y bueno, aquí hasta podría empezar a hablar de manifestación. Sí, y bueno, yo honestamente creo que suelo ser una persona muy positiva y que suele encontrar las cosas buenas dentro de lo malo, pero ahí comencé a mirar esto que siempre digo, ¿no? Que los grandes regalos de la vida, este, pues a veces vienen envueltos de tragedia, ¿no? Y y lo empecé a decir así porque también soy muy ecológica. Y entonces, me entraba épocas en las que decía, no, voy a envolver los regalos en periódico y voy a envolver los regalos en cosas así, porque el papel va a la basura y ya no lo hago porque tampoco compro periódico, no compro nada así de papel. Y entonces yo decía, es que, o sea, yo cuando le regalo algo a alguien, pues procuro que le guste, etcétera, y a lo mejor te lo envuelvo en periódico, ¿no? Que puede parecer como, ay, me lo envolvió en basura, ¿no? Pero no, o sea, lo hago porque, pues, el planeta también se merece su regalito, ¿no? Y entonces empecé a pensar como este gran regalo que tengo hoy de trabajar desde mi casa, estar con mis hijos. Hoy en la mañana fuimos a un evento de los niños, podernos dar esas oportunidades. Vienen envueltos en este periódico que a lo mejor el resto del mundo lo ve como una gran tragedia. Claro, Pero no, no es una tragedia, solo es este periódico que el resto del mundo puede decir como: "Ay, me lo regaló en basura", pero no, te lo estoy regalando en algo, ¿no? Que para mí es importante también cuidar el planeta, ¿no? Se oyó la Alexa. Entonces, por eso digo, como que los grandes regalos de la vida vienen envueltos en tragedia. Y con esto quiero decir siempre que detrás de esas cosas que que parecen lo peor que te pudo haber pasado, hay grandes regalos, grandes aprendizajes. A veces no lo sabemos encontrar luego, luego. A veces como que requiere pasar tiempo para que entiendas la lección o para que encuentres qué te enseñó esto, para qué viviste esto, pero yo no conozco un solo ser humano que no haya aprendido nada de una tragedia, ¿no? sí, Entonces, claro, o sea, aprender a encontrar la bendición exacto, detrás de lo que está ocurriendo en tu vida. exactamente. Y yo es algo, la verdad, que te he aprendido a ti muy, muy cañón, ¿no? Yo antes sí era sumamente dramático, bueno, sigo siendo sumamente dramático. Me escribo unas telenovelas increíbles en mi cabeza, Sí, eh, pero pues yo he aprendido a justo a vivir eso y tiene que ver con lo mismo que hablábamos hace rato, con el aprender a ser equipo, a comunicarnos, a ser empáticos y a entender que mientras lo veamos como pareja, ¿no? O sea, a la par, como en el mismo lugar, es un yo estoy aquí para apoyarte, ujú, sea que esté ocurriendo contigo, y sé que tú estás ahí para apoyarme en sea lo que sea que está ocurriendo conmigo, ¿no? ujú, Y yo creo que eso es y volviendo a la primera pregunta, ¿no? La cercanía emocional más grande que sí. puede tener una relación de pareja. Ahora, lo que decía de cuando estoy en mis días, y te lo explico rápidamente, te lo regalo, esto es algo que explico en nuestro taller, pero te lo revuelvo rápidamente. Porque cuando yo aprendí esto, me entendí, y cuando yo se lo explico a los hombres, entienden a sus mujeres, ¿no? Las mujeres somos como la luna, y aunque nos choque y etcétera,
pues hormonalmente durante un periodo de 28 días pasamos por muchas circunstancias hormonales, o sea, no lo puedes evitar, por las que somos cuatro mujeres distintas en una, ¿no? Y la manera muy fácil de explicarlo es, si tú miras la luna en sus cuatro diferentes fases y no supieras nada de astrología como hoy lo sabemos, o sea, yo me imagino así como los cavernícolas, ¿no? Veían la luna y tal vez pensaban que había cuatro lunas distintas, cuando solamente es la misma en diferentes etapas, ¿no? Lo mismo pasa con las mujeres y por eso los hombres dicen, ay, ¿quién las entiende? Y la verdad es que ni nosotras mismas nos entendemos, ¿no? Y es que durante estos 28 días estamos pasando por fases que nos hacen sentirnos de distintas maneras, y tú me dirás sí o no, si eres mujer. Hay una etapa que normalmente es terminando tu ciclo menstrual y que comienzas tus 28 días, en el que eres como niña. Y entonces todo es felicidad, todo es alegría, todo es jijiji, jajaja, baile, rosa, bonito, todo de colorcitos, ¿no? Eres como una niña que tienes ganas de jugar, de reír, de bailar. Luego, la siguiente semana eres como un adolescente, ¿no? Como un adolescente que quieres probar cosas nuevas, que a lo mejor estás más horny, que a lo mejor te quieres pintar los labios de rojo y ponerte un escote y, y aprender cosas nuevas y experimentar cosas diferentes y andas súper creativa y así, ¿no? Luego ya la tercera semana, justo antes de que ya vaya a bajar el periodo, entonces ya eres la señora, ¿no? La señora que quiere todo ordenado, todo limpio, todo en su lugar, este, todo más cuadradito, más estructurado, su Excel. La señora del Excel me dijo la otra vez, una de mis coaches. Y ya cuando te baja eres como una viejita. O sea, odias todo, te molesta la ropa, te molesta todo, este, odias al mundo, algunas veces incluso te chocas a ti misma y pues no estás de humor, o sea, y además yo el otro día escuchaba a una cómica que decía, me estoy desangrando, me está dando un infarto de sangre o no sé qué decía, algo así. Y decías, pues sí, o sea, ¿por qué tenemos que hacernos las fuertes en ese momento en el que tienes dolor, te estás desangrando? Este, hay una chica la otra vez me decía, una coach y me decía, es que yo tengo periodos que voy a dar al hospital por anemia, este, porque sangro mucho. Wow. Y ocurren esas cosas que en el trabajo, pues tienes que hacerte como la que no pasa nada, ¿no? La que todo bien, la que está todo cool. ¿Por qué? Porque el trabajo fue creado por los hombres y los hombres no tienen estas cuestiones. Sí, y ahí yo diría, o sea, para los hombres que nos están viendo, que regularmente son menos los hombres que nos ven que las mujeres que nos ven, yo lo que les diría a los hombres es, nunca en la vida vamos a poder entender Ujú, claramente eh, por todo esto que pasan ustedes. ujú. O sea, porque nunca lo vamos a vivir, Exacto. porque nunca vamos a tener este nivel de cambios hormonales y esta situación. Y en la misma analogía que utilizaste, que las mujeres son como la luna, yo podría decir que los hombres somos como el sol, ¿no? Que el sol sale y entra por el mismo lugar, siempre hace lo mismo, siempre está igual. Y así es la vida de los hombres, ¿no? Constantemente es lo mismo, es una rutina, es todo exactamente igual Así es. y nada cambia dentro de nosotros en ese aspecto. Entonces, nunca vamos a lograr entender a fondo qué es lo que sienten y qué es lo que viven. Ujú, Y lo que yo creo que nos toca como hombres en una relación de pareja es entender, pongo comillas, porque nunca lo vamos a entender a fondo, pero entender que lo único que requiere mi pareja de mí es que yo esté. exacto. ¿No? Que yo esté, que probablemente tú vas a estar encabronada, que probablemente tú vas a estar, como dices, que te odias a ti misma incluso, y, pero eso no cambia tus sentimientos hacia mí, o sea, eso no cambia la relación que estamos viviendo
Y cuando yo me tomo personal el probablemente que tú estés de jeta o que estés que nada te acomoda, que nada te gusta, que nada es suficiente, eh, no tiene que ver conmigo, ¿no? Ujú. Y cuando yo logro entender eso, solo eso, que no tiene que ver conmigo, que tiene que ver con lo que está ocurriendo contigo. Y solo me doy a la tarea de estar, Sí. de entender que pues tienes un cólico, pues bueno, yo trato de compararlo un poquito con los dolores de panza que he tenido yo pues entiendo que lo que necesito es un medicamento, entonces a mí no me cuesta nada traer tu medicamento disponible para que en el momento en el que te dé el cólico, pues yo pueda ayudarte y decirte, aquí estoy, ¿no? Ujú. Sí, exacto. Solo con esto. Y no es una gran tragedia ni nada, y muchas veces cuando lo cuento es como de: "Ay, no, a mí no me pasa eso". Pero me ha pasado muchísimas ocasiones que me agenda una sesión una coachee y me dice básicamente que se le está derrumbando el mundo, ¿no? Y cuando me dicen: "Es que mis hijos y mi marido y la casa y el trabajo", y me dicen todos, le digo: "¿Estos son tus días?". Sí. Y invariablemente lo he visto, porque es una o sea, no es nada más la sensación física, sino la cuestión hormonal, y esa es la que no nos damos cuenta. Ahora, ojo, hombres, tú no puedes hacer esa pregunta. No, O jamás. sea, tú no puedes llegar con tu pareja jamás a decirle, oye, ¿estás en tus días? O, es que estás en tus días por eso. Peor, No, es lo eh, peor. eso, híjole, causa un cortocircuito y crea caos por completo. Sí, A ti solo te gusta desde el silencio, solo te corresponde, perdón, desde el silencio únicamente estar, exacto, exacto. ¿no? Sí, No requieres aguantar nada, no requieres, porque muchas veces luego me dicen, ay, y tengo que aguantar que me grite, y tengo que aguantar que me reclame, y tengo que aguantar que, pues no, no se trata como tal de aguantar, ¿no? ujú, Como se trata solo de comprender, ¿no? Escuchar y no tomarlo personal. exacto. Y entonces cuando te preguntas por qué tu mujer a veces está súper divertida y a veces le dijiste la misma frase que le dijiste un día y se cagó de la risa y otro día le dijiste la misma broma y te odió, pues probablemente está en diferente etapa y no es que nos tengas que entender, no es que las mujeres somos incomprensibles, no, solamente es que pues esto va cambiando. Ahora, algo que yo siempre he dicho es, sí, la La cuestión batería se hormonal está cambia, agotando. Voy por el la cargador. cuestión hormonal cambia, pero no nos da Alzheimer. O sea, sí puede ser que estés hormonal, pero no nos da Alzheimer. O sea, lo que le digas no lo va a olvidar, ¿sale? Entonces, bueno, pues nada más para que aprendan un poquito. Y esos son los momentos en los que yo personalmente me siento muy soportada emocionalmente por Peter, de esta cuestión de comprensión, esta cuestión de toma tu pastilla, esta cuestión de entiendo si hoy no tienes ganas de hacer X cosa Sí, a veces que choca, ¿eh? A podría, veces cae gordo, o sea, pero exacto, si tú no lo tomas personal, o sea, exacto, simplemente fluye y pasa y pasan 2, 3 días y todo vuelve a la normalidad. exacto. Y te digo, yo normalmente soy muy positiva, pero me da gusto que él entienda que pues hay días que no. Hay días que no estoy positiva, que no, que odio al mundo. Vamos Bueno, con la siguiente pregunta. a ver, dice, ¿cómo te gustaría que fuera nuestro amor en 10 años? Híjole, no lo sé, porque no sé cómo vamos a estar en 10 años como tal. O sea, a mí me gusta, y creo que es algo que nos ha ayudado mucho como personas, como pareja, como familia, a ti y a mí, que tiene que ver con estar presente en el presente, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo me gustaría estar en 10 años? Pues yo te diría cómo estamos ahorita, ¿no? Ujú, ¿Cómo me gustaría que fuera nuestro amor en 10 años? Pues como estamos ahorita, ujú, que podemos pasar tiempo juntos, que disfrutamos de pasar ese tiempo juntos, de trabajar juntos, de resolver conflictos ujú, económicos, lo que sea que surja, ¿no? El poder ser equipo y poder resolver lo que nos venga. O sea, yo siento, y la verdad es que ese respaldo, ¿no? Yo siento que estar contigo de la mano, eso me vuelve imparable, ¿no? ujú. Y
O sea, no porque yo no pueda, sino porque tú me haces ver constantemente que sí puedo. mm, Entonces, pues así me gustaría que fuera en 10 años, ¿no? Exactamente igual que como estamos ahorita, ¿no? Yo creo que el planificar, el fantasear o el idealizar, ¿no? Eh, algo nos puede llevar invariablemente a la frustración. Está totalmente. padre soñar, sí, ¿no? De hecho, Sandy me lo ha dicho en muchas ocasiones, ¿no? Que en esta relación, pues yo fui el que vino a enseñarle a soñar. Ujú, Está padre soñar en crear cosas grandes, en crear situaciones diferentes, pero no es lo mismo soñar que fantasear con crear algo que no tienes. Porque, ¿qué ocurre? Muchas veces idealizamos a la persona que tenemos como pareja, ujú, ¿no? De cierta forma o de cierta manera, o hacemos como una mezcla extraña, ¿no? Entre lo que vimos en la relación de pareja de mamá y papá y lo que yo me imaginé que podría ser una relación de pareja en un futuro, y junto con un poquito de la personalidad, la forma de ser de la pareja que tengo actualmente. Entonces hago una mezcla de ideas muy extrañas y idealizo una situación que muy probablemente no llegue, ¿no? ujú, Idealizo una situación en la que, pues yo no sé, ahorita nos encanta viajar por el mundo, mm, ¿no? Por ejemplo, pues yo no sé si en 10 años nos va a seguir gustando viajar, ¿no? Probablemente en 10 años lo que nos guste sea más bien pasar más tiempo en casa o eh, no tengo idea, ¿me explico? Pero yo creo que idealizar y el decirte, a mí me gustaría que en 10 años nuestro amor fuera como es ahorita, me refiero a que es un amor, iba a decir incondicional, pero no, porque no es incondicional, porque un amor equilibrado, ujú, ¿no? Me gustaría llamarlo así. Un amor equilibrado donde yo entrego todo mm, lo que soy en esta relación, pero tengo la firme convicción de que tú vas a entregar todo en esta relación también, ujú, sin esperar que entregues específicamente algo, ¿no? ujú, Simplemente saber que todo lo que tú entregas es todo lo que tienes para dar y validarlo, verlo, recibirlo, ¿no? ujú, Y sentirme amado por eso, nada ujú, más, ¿no? Y cuando tú vives en el presente y te atreves a agradecer y a disfrutar lo que hay en tu relación de pareja, en tu situación económica, en tu situación familiar, pues no es necesario imaginarte o verte en un ujú, futuro cómo quiero estar, porque tengo la convicción de que vamos a estar bien. mm, ujú. Sí, me gusta, me gusta, me gusta. Y váyanos comentando aquí en el video, váyanos mandando preguntas que quieran que resolvamos de diferentes temas, ¿no? Probablemente en el siguiente episodio hablemos de algún tema como la infidelidad en pareja, ¿no? Que es algo que nos Sí, preguntan muchísimo, o la comunicación en pareja. Entonces, estaría padrísimo que nos empezaran a mandar las preguntas que quisieran que resolvemos y aquí las platiquemos, ¿no? En lo que verdaderamente pensamos sin un guión previamente escrito, ¿no? Sin un algo que seguir, un camino que seguir y hablar. Si notaste, pues a mí me ataca un poquito la emoción, ¿no? Al momento nos ataca un de, poco la música. de platicar de lo que estamos viviendo y me emociona y se me corta un poquito la voz y demás. Entonces, mándanos tus preguntas para que de forma auténtica te respondamos todo lo que quieras saber. Estoy agarrando el ángulo para poder leer la pregunta, ¿eh? Pero, ¿qué crees que has aprendido sobre tú misma estando estos años conmigo? Uy, aprendí mucho sobre mi poder personal. Yo no sabía que podía crear de la nada, por ejemplo. O sea, yo siempre creí que necesitaba un trabajo formal, este, o sea, como estable, quedarte ahí para siempre hasta que te jubiles y entonces ya, ¿no? Yo no sabía que podía crear de la nada, o sea,
veniste a romper muchos paradigmas. También creía que para emprender se necesitaba mucho dinero y mucha experiencia y sobre todo mucho dinero, ¿no? Y el, tú me enseñaste que podía crear literal de la nada, este, más que poniendo quién soy yo y todo lo que existe en mí, como persona, desde mi experiencia, desde lo que sé, y yo eso no lo sabía. Y fue un gran descubrimiento que tú me enseñaste. Otra cosa que me enseñaste, que hace rato estabas diciendo, es el aprender a soñar, ¿no? Yo soy una persona como muy cuadradita, muy, como de pasos, muy aterrizada, como que si quieres algo, pues tienes que hacer A, B, C y así. Y tú me enseñaste a soñar y creo que hacemos súper buen equipo en eso, porque entonces tú eres muy soñador y yo soy muy aterrizada. Y entonces eso nos ha llevado a crear grandes cosas Y juntos. entonces nos aventamos, pero no nos aventamos como el Borras. Exactamente. Entonces, como que me enseñaste a soñar más allá de mis límites, y entonces, pero entonces vamos a alcanzarlo. Pero entonces, ¿cómo le hacemos, no? Y entonces creo que hacemos muy buen equipo en ese sentido, porque yo no sé dejar las cosas a medias, yo no sé soñar sin alcanzar los sueños, y entonces como que tú me jalas así hacia arriba y yo te digo, okey, pero pero con los pies en la tierra y vamos hasta allá arriba, ¿no? Entonces, pues eso me has, enseñado mucho a aventarme, a hacer las cosas, este, a utilizar lo que sé. Me has enseñado mucho mi valor, como que también antes era como que sí, pero yo me merezco este poquito, ¿no? Y tú me has enseñado como a no, o sea, pide lo que te mereces y te mereces todo y ¿no? O sea, yo no sabía exigir, no sabía pedir y eso me has enseñado muchísimo. Wow, qué bonito, Sí. qué bonito, ¿no? Y creo que tiene que ver con, pues, con todo lo que hemos estado hablando, ¿no? De la conexión emocional, de el aprender a no tomar personal muchas cosas y aprender a ser empático, a ser comprensivo con tu pareja, Ujú, ¿no? Y no idealizarlo, el entender que tu pareja es como es, ujú. punto, ¿no? Con defectos y virtudes, con luz y oscuridad, con tu pareja es como es, Y es un humano. ¿no? Y es un humano y la va a cagar y, y- y va a hacer cosas que no te gusten y te va a hacer enojar y te va a hacer llorar Ujú, y sí, o sea, todo esto ocurre dentro de una relación de pareja. Te va a decir cosas que no quiere decirte en el fondo, ¿no? Este, pero cuando tú entiendes que tu pareja es un humano, con defectos, con virtudes, con días buenos, días malos, ¿no? Este, y y lo que no te hace aceptas nada, así, ¿no? o sea, que no te hace nada, porque muchas veces nos dicen: "Es que me hizo no sé qué". No, no te hace nada, o sea, él o ella, igual que tú, solamente están intentando hacer lo mejor que pueden y hacen lo que hacen, o sea, no es que: "Ah, me gritó". No, 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 no te gritó, o sea, explotó porque las circunstancias lo desbordaron y no fue algo contra ti, ¿no? O a veces cosas tan, bobas como, y se llevó el coche para dejarme a mí sin coche. No, 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 no pensó, maquiavélicamente me voy a llevar el coche y la voy a dejar ahí. No, o sea, se llevó el coche porque que necesitaba usar el coche, o quería usar el coche y punto, se acabó, y no pensó en el otro. Y muchas veces nos dicen, es que no pensó en mí cuando hizo esto. Pues no, no pensó en ti. ¿A poco tú cada paso que das lo haces pensando en el otro? No, todos vamos haciendo lo que hacemos
haciendo lo mejor que podemos para nuestros propios fines Ahora, y no no, nos hace no es malos. fácil, ¿no? El poder observar todo esto que estás Sí. comentando. O sea, no es sencillo porque mucha gente que nos está viendo dirá, no mames, ¿no? ¿Y cómo le Sí hago? me O hace. sea, si me hace, o si se lleva el coche, o si, ¿no? O es que tú no conoces al marido, o es que tú no conoces a la mujer, como nos han dicho muchas veces. Y yo entiendo y comprendo que no es sencillo muchas veces el poder notar, el poder ver qué es lo que está ocurriendo y el verlo desde este nivel de conciencia, de saber, no me lo está haciendo a mí, ¿no? Él o ella hacen lo que hacen y actúan como actúan con base en su historia de vida, con base en lo que aprendieron de mamá y papá, con base en todo lo que han vivido a lo largo de su pasado, de su existencia. Y cuando quieres realmente mirar, siempre se requiere ese puntito de apoyo, ¿no? Ese alguien externo, lejano, no es tu amiga, no es tu primo, no es tu compadre, no, o sea, alguien lejano, me refiero a alguien profesional que te tienda la mano, ¿no? Y te ayude a alejarte un poquito, ¿no? De la situación que estás viviendo para poder mirarlo desde una perspectiva diferente. O sea, tú y yo hace años, pues no teníamos el nivel de conciencia que tenemos ahorita y no veíamos. Ujú, Antes sí nos hacíamos las cosas, ¿no? Tú me ujú, hacías cosas a mí, yo te hacía cosas a ti. Y creo que es importante decirlo para quien no nos conoce. O sea, Sandy y yo, en los 20 años de relación que tenemos, hemos llegado a hablar de divorcio, ¿no? En ciertas épocas de ujú, nuestra vida. No hemos estado siempre en la mejor situación como relación de pareja como lo estamos ahorita. Y justamente eso, ¿no? Un grupo de personas o una persona en específico, un grupo de profesionales, ¿no? Como que nos tomaron y nos alejaron un poquito de la perspectiva para poder mirar el panorama completo y poder darnos cuenta de todo esto que hoy pues decimos así con tal facilidad, ¿no? Entender que no te está haciendo nada, ¿no? Entender que él o ella actúa como actúa. Entendemos que no es fácil mirarlo, entendemos que no es fácil observarlo, pero es importante que tú te acerques a un profesional, ¿no? ujú. Que te ayude a entender muchas cosas de la relación de pareja y de la forma de relacionarte que tenemos, porque una vez que lo entiendes, te prometo que se vuelve así de fácil como lo platicamos Andy y yo. Exacto. Bueno, vamos con la siguiente preguntita, que ¿Ya la última o todavía no seguimos? pues ya, dos más. Dos más, órale, va que va. ¿Cuál ha sido una decisión difícil que hemos tomado en pareja y que hoy agradeces? Fíjate, me encantaría que, dijiste dos preguntas más, pero me encantaría más bien que los dos respondiéramos esta pregunta. Te la repito, ¿cuál ha sido una decisión difícil que hemos tomado en pareja y que hoy Irnos agradeces? a vivir a otra ciudad que no sea la Ciudad de México, donde siempre vivimos y estuvimos en familia. No, primero nos fuimos a vivir a Monterrey y ahora que estamos viviendo en pareja. Yo creo que fue una decisión muy difícil para los dos, porque los dos somos muy apegados. Tú a tu mamá y yo a mis papás, muy, muy apegados. Somos muy afortunados, ¿no? Pues, de tener unas mamás que nos consintieron mucho, ¿no? Los 2 somos los hijos chiquitos pues, nuestras mamás nos consintieron mucho, esa es la verdad. Y aunque, por ejemplo, cuando nos fuimos a Monterrey, a mí me emocionaba muchísimo la oferta, bueno, les cuento, cuando teníamos un año de casados, a mí me ofrecieron, un trabajo donde me duplicaban el sueldo que tenía en ese entonces. Entonces, pues, tomamos la decisión de irnos. Y aunque la oferta laboral me emocionaba mucho, sí me daba como mucho miedo el dejar a mis El papás, poner tierra de el distancia, ¿no? poner tierra de distancia, el estar tú y yo solos, ahora sí completamente, pues, tú y yo, ¿no? Y creo que fue una gran decisión porque nos unió mucho. Sí, y de hecho, o sea, no, pues, se los voy a contar, ¿no? En esos 3 años que vivimos en la ciudad de Monterrey, fue
al mismo tiempo de ser la etapa de nuestra relación que más nos unió, también fue la etapa que vivimos ¿Qué como más pareja conflictos tuvimos? más complicada, ¿no? Donde más conflictos hubo porque, bueno, hubo situaciones económicas, que yo no conseguía chamba en Monterrey, que pues la lejanía, ¿no? De la familia, el no poder, porque lo veíamos así como echamos cuentas a lo güey, ¿no? Sí, con lo que vamos a recibir, vamos a poder ir a la Ciudad de México una vez al mes y no pasa nada. Y luego resultó que, pues, la economía sí daba para, pero lo que no daba era el tiempo, Ujú. ¿no? Entonces, esa lejanía a mí me llevó a caer en una depresión fuerte, en una depresión profunda. Y yo podría decirte La que lejanía y el tema del trabajo. es correcto, ¿no? Yo podría decirte también que para mí esa decisión de irnos a vivir a Monterrey sí fue una decisión muy difícil. Para mí el vivir allá fue muy complicado, o sea, Ujú, pero también siento que como que requería yo vivir eso para conectar con lo que hoy soy, ¿no? ujú, Para conectar con ese punto de poder yo solo, de yo decidir, yo recuerdo muchísimo ese día que llegué a decirte, nos regresamos a México y la queso, ¿no? Como dicen ahora mis hijos, nos regresamos a México y punto, porque pues aquí no le estamos pasando padre. Digo, influía también la situación de seguridad que se estaba viviendo en Monterrey en ese entonces, pero al mismo tiempo fue algo que me conectó conmigo y me llevó a tomar esa determinación y esa decisión, a la cual siento yo que tú tuviste confianza en la forma en la que yo ujú, lo planteé. Y eso nos llevó a regresarnos a la Ciudad de México. Y después la decisión de venirnos a vivir a Querétaro, si yo te dijera la verdad, para mí esa decisión no fue difícil. okey, O sea, yo siento que en el momento en el que tú y yo decidimos venirnos a vivir aquí, como que estábamos blindados ujú, hacia todo, me explico, como que estábamos en una situación de, pues ya, o sea, ya pasamos por escasez económica, ya pasamos por el despido del que habíamos hablado hace rato, ya teníamos a Peter y Majo, o sea, ya no estábamos en la situación también que ya les platicaremos en otro episodio, de esa situación de que no podíamos tener hijos. Entonces ya habían llegado Peter y Majo, y yo sí me sentía, o sea, para mí la decisión de venirnos para acá no fue una decisión difícil, esa ujú. sí la tomé como desde un nivel de conciencia que obtuve gracias a la decisión de habernos ido a vivir a Monterrey, ¿no? Como que ahora sí que ya sabía qué chingados iba, ¿no? Ya Ujú. sabía como qué era lo que nos esperaba, pero viendo toda esa parte que sí funcionó. Para mí fue difícil porque ahí fue al revés, ahí eras tú el que tenías la oferta económica y yo Bueno, oferta laboral, porque una así que digas, oferta uy, qué económica. una ¿Cuánta oferta laboral. economía? Sí, tú eras tú el que tenías una oferta laboral, exactamente, no era como, muy grande económicamente. Y justo yo venía con la mentalidad de ser ama de casa con mis hijos, pero en una ciudad donde no tenía a ningún familiar, que me echara la mano en Ahora, pero, nada, pero acuérdate, donde no conocía a nadie. no tenía como tal la oferta laboral. Cuando lo decidimos, Sí, cuando lo ¿no? decidimos no teníamos nada. No había nada. O sea, estaba solo la posibilidad de crear esa oferta Sí, laboral, sí, ¿no? sí, sí. Solo esa posibilidad. O sea, yo lo recuerdo perfecto, el 4 de diciembre del 2015 fue Órale, el día que lo ¿cómo te decidimos, acuerdas? y eran las 2 de la mañana y estábamos en la banquita de afuera de un hotel aquí en la ciudad de Sí, Querétaro, tomando un café y fumando un y viendo cigarrito, el cielo viendo de el esa cielo de ciudad que me Querétaro, que encanta. es maravilloso. Y fue ahí cuando yo te dije, ¿y si nos venimos a vivir a Querétaro? Sí, Y, y a partir de ahí surgió la idea, y yo creo que esa fue como la primera vez que realmente como equipo, como pareja, decidimos empezar a crear de la nada, ¿no? sí. Como bien lo mencionabas hace rato. El tomar nuestro poder personal y el ir y el decidir, el tomar esa elección de sí, nos vamos. Y yo creo que eso fue lo que nos llevó a poder crear lo que creamos y crecer lo que crecimos. Y hoy
o sea, lo podemos decir así a los cuatro vientos, ¿no? Tenemos la casa de nuestros sueños, porque hace 10, 12 años, 15 años, soñábamos con tener una casa así y lo veíamos como algo, uy, Ujú, ¿no? A ver cuándo la podremos tener. Soñábamos con tener una vida así, con viajes, con ujú, todo lo que tenemos ahorita, sobre todo con la calidad de tiempo que tenemos juntos. Y hoy lo tenemos. Y yo creo que esa decisión que, insisto, para mí no fue difícil tomar la decisión, pero yo creo que esa decisión fue lo que nos llevó a crecer de ujú. la forma en la que Sí, hemos crecido definitivamente. hasta ahorita. ¿Y tú? ¿Cuál han sido esas decisiones difíciles? Pues yo sí me iría, o sea, como lo ¿Cómo respondí hace decía la rato, ¿no? pregunta? Yo creo que sí, esa decisión de irnos a vivir a Monterrey, eso fue algo que, mira, más que una, yo no, yo podría decírtelo ahorita, y nunca se lo he dicho a Sandy así de esta forma, ¿no? Yo podría decírtelo ahorita. La decisión de irnos a vivir a Monterrey, en realidad la tomaste tú, Okey. ¿me explicó? Sí, con mi aval, sí, yo te dije, vámonos, sí, yo te sigo, todo eso que te dije, pero yo no estaba 100% decidido a hacerlo. Okey. Y también por lo mismo creo que esos 3 años en esa ciudad para mí fueron tan catastróficos, porque en realidad Mm, no fue una decisión como tal que yo haya tomado y eso fue lo que me llevó a no poder crear lo mismo que hemos creado aquí. ¿Me explicó? Siento que es como un bache que yo pasé por ese miedo al rechazo del que hablábamos, ¿no? Al inicio del podcast. eh, ¿Qué pasaría si yo te hubiera dicho no? A mí me da mucho miedo irme a vivir a Monterrey. ujú, Y probablemente el hacerme esa pregunta de igual y me rechaza, igual y me dice que no, igual y me dice que pues es su crecimiento profesional, y, y, y si yo le digo no, no nos vamos, ¿qué va a ocurrir? ¿No? ujú, Y tal vez ese miedo al rechazo, ese miedo a perder lo que estábamos creando, llevamos un año juntos, un año casados, fue lo que me llevó a mí a decir, pues así como, pues vamos, ¿no? okey. A ver qué pasa, pero como tal, yo emocionalmente yo te seguí hacia Monterrey con ese miedo Ujú, de si digo que no, igual y me manda al carajo, ¿no? mm, Desde ese miedo a perder, ¿no? Con esa falta de seguridad. Hoy puedo decirte, hoy tengo esa plena convicción de que no me vas a dejar, ujú, pero no por quién eres tú, sino por quién soy yo. ¿Sí me ujú, explicó? Por lo que yo doy en esta relación, es una seguridad en mí, es una convicción de quién soy, de cómo soy, y ese pensamiento incluso de que, pues si tú y yo nos separáramos, pues yo voy a estar bien, ¿me ujú, explico? No va a pasar nada. Prefiero estar contigo hoy en día, ujú, pero si nos llegáramos a separar, pues no pasa nada, ¿me ujú, explico? Y esa sensación, ese pensamiento, esa fortaleza, vamos a decirlo así, esa seguridad en mí mismo, es algo que yo no tenía en aquel entonces, ujú, que yo dependía de pertenecer, de aprobación, pues esas situaciones que perseguimos los seres humanos de forma inconsciente desde que somos bebés, ¿no? El ujú, pertenecer a un lugar, el haber decidido casarme contigo y el decir, híjole, no, me muero de miedo de irme a Monterrey, pero sí me cagaba de miedo, la ujú, verdad, ¿no? Eso fue lo que me llevó a decir, pues órale, va, pues vamos, ¿no? ujú, Pero fue una decisión tomada desde el miedo. Y en contra de la decisión de venirnos aquí a Querétaro, que fue una decisión tomada desde la total convicción de que nos iba a ir bien, ujú, incluso sin tener nada, ¿no? Incluso sin que existiera todavía una oferta de trabajo, un lugar donde vivir, o sea, nada, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que nos llevó a crear lo que tenemos ahorita, ¿no? El haberlo hecho y crearlo en tan poquito tiempo, porque en cuestión de un mes después de que tomamos esa decisión, ya estaba el trabajo, ya estaba la casa, ya estaba todo, ¿no? Para podernos vivir, el poder crearlo de la nada tan rápido, yo creo que fue esa convicción. ¿Qué otra decisión fuerte hemos
tomado con pareja que yo creo que nos llevó a conectarnos mucho. Ujú, Yo creo que la decisión de que tú, porque aunque te hayan corrido de HSBC, yo creo que fue una decisión que tú tomaste previamente, ¿no? El hecho de salirte de ese mundo laboral ujú, tradicional, ¿no? Por ujú, llamarlo de una manera, el tener, trabajar para una empresa ujú, y luego jubilarte y demás, que pues, yo nunca he comulgado, como bien lo sabes, con esa forma de vida. Este, pero yo creo que esa decisión que tú tomaste de, pues de atreverte a soñar, de atreverte a crear, de atreverte a, y porque fue como, ¿cómo decirlo? Como si tú en cierto momento, aún trabajando en HSBC, eh, decidieras que no requerías de eso, ¿no? Y por eso platicábamos durante esa incapacidad que tuviste de maternidad con Majo, platicábamos mucho de esta situación, ¿no? De cómo sería para ti el salirte de chambear, el que estaría bien que te corrieran, ¿no? Por la liquidación que ibas a recibir, etcétera, etcétera. Yo creo que fue una decisión interna que tomamos, ¿no? Sin ujú, haberlo decidido así, hablado así como tal, ujú, pero fue una decisión interna que tomamos de decir tú y yo juntos a crear algo grande. ujú. Esa yo creo que fue la decisión más fuerte Ok. que hemos tomado y que más nos ha hecho crecer como pareja. Ok, me gusta. Pues muy bien. Bueno, pues cerramos este primer episodio de nuestro podcast. Esperemos que te haya gustado y te retamos a que le hagas este tipo de preguntas a tu pareja. Y bueno, si quieres saber más de nuestros talleres, tenemos clases gratuitas, tenemos talleres más avanzados que tienen un costo, tenemos una membresía próximamente. Todo eso lo puedes ver en elijoamarte.com.mx. Ahí entras y ahí puedes ver las diferentes maneras en las que Síguenos, te ahora sí que podemos. síguenos en redes Síguenos en sociales, todas las redes sociales. empieza a visitar nuestro sitio, a ver todas las locuras que decidimos hacer juntos. Si tú quisieras incluso que fuéramos nosotros ese profesional del que hablaba hace rato, que te ayudara a alejarte un poquito de esa situación que estás viviendo hoy, para poder mirar otra perspectiva, para poder encontrar alguna otra salida a lo que tú estás viendo, con mucho gusto estamos para apoyarte. Escríbenos, háznoslo saber y ahí vamos a estar para ti. Y nos vemos la siguiente semana, Así es. en el siguiente episodio de nuestro podcast. Abrazos. Gracias. Bye. Buenas noches. Este es un recordatorio. Ir por las manos.